Polo había hecho 2 cameos. Una en Paquita Salas, cuando hicieron Veneno, me llamaron y me dijeron que tenía la idea de que yo tenía que ser una alcaldesa del PP de Las Palmas, maravillosa, que os voy a contar. Es un trabajo genial y además un descubrimiento de maravillosas actrices como mi Lolita Rodríguez, que conocí, tendría ella apenas 9 o 10 años, que siempre lo dice, y la propia Isabel Torres, Daniela Santiago, espectacular, o sea, como cuaja la Veneno en su esplendor. Y también Yeder, que a veces me equivoco con el nombre, que hace la Cristina, digamos, intermedia en la transición, ¿no? La Cristina de la transición. Yo creo que además refleja muy bien una época de este país, que fue en los años 90, donde la historia de Cristina Ortiz es el ejemplo de lo que no se tiene que volver a repetir nunca jamás. Es la historia de los desarraigos, es la historia de los vapuleos, es la historia como a patadas nos llevaban a las esquinas de los parques, ¿no? De los abandonos familiares, y donde luego encima iban allí a chotearse, a burlarse de nosotras, y donde al final muchísima gente a lo largo de la historia de las décadas han sucumbido víctimas de las depresiones, de los suicidios, de las drogas, y en este caso yo considero de que efectivamente ahí hubo algo más que se le fue de las manos a alguien, y que no fue una muerte como tanto insisten ni de barbitúricos, ni de porque se cayó porque no coinciden los golpes. Ahí hubo una pelea y sí, ella estaba con los barbitúricos y todo esto, porque esto lo dice la autopsia, pero los golpes y los maratones, pero por lo visto además se niega a volver a abrir el caso según las últimas informaciones, pero es la historia y digamos, es un icono, que me preguntaron, digo, sí, es un icono, es irrenunciable decir que es un icono y es una imagen que se proyectó y visibilizó, pero también la visibilidad de la diversidad. Ella activista en sí mismo no lo fue nunca y además no lo dijo. Y visibilizó de esa manera. En la última época, evidentemente, yo no la comparto. Las faltas de respeto, porque claro, entró también en una dinámica de la necesidad de ir a un plató, ¿no? Como bien cuenta su amiga la piraña, que la acusó de haberle robado, ¿no? Pero estas faltas de respeto a Viviana Fernández, llamándola por nombres inadecuados, etcétera, etcétera, pero también desde la comprensión de la situación donde se encontraba ya bajo los efectos de todas esas circunstancias. Por lo tanto, es una historia para sensibilizar, y es un trabajo magnífico, obviamente, tanto de Calvo como de Ambrosi, ¿no? Y bueno, y que yo me apunto ahí, yo ya estoy ahí en la cuadrícula de los cameos. Yo soy una chica javierana. Y una cosa, Carla, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Carla. Por todo lo que nos has dicho, y te pasaremos el podcast. Cuando lo tengamos te lo mandamos. Muchas gracias, Carla. Vodka, que me vais a pasar un vodka. No, un podcast. Con limón. Venga, hasta luego. Venga, Gracias, adiós.